Bueno, pues vamos a dar comienzo. Mi nombre es José Antonio González, por los que no tengan el gusto de conocerme. Y creo que ya todos nos conocemos, somos amigos. A ver, levante la mano quien no haya venido a los cursos conmigo, o que no me conozca. Levante la mano. Bueno, no me conocen, me presento. Soy contador público, soy egresado de la UVM, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en Derecho Fiscal, me he dedicado muchos años a dar clase en el Poli, en la UVM, me he dedicado también muchos años a dar capacitación, etcétera, etcétera. Y me ha gustado mucho la parte fiscal, laboral, contable y demás. Entonces, aquí hemos hecho muchos amigos, ¿de acuerdo? Ahorita continúo, permítanme. Y vamos a empezar nada más con unas pequeñas reflexiones, por eso quise abrirme mi correo electrónico, para que veamos y darle entrada al curso, realmente lo que deben de cuidar en la práctica. Vean. A ver, aquí ayúdame. ¿Correo? ¿A dónde dice asesoría? A ver. Decía que les voy a compartir un correo para que vean algunos riesgos que muchas empresas están haciendo para dar entrada a lo que es el curso. Este curso fue a petición de la capacitadora y es continuación de un curso que dimos hace más o menos, ¿qué será? 20 días, 25 días, que se llama La situación fiscal de los socios dentro de las empresas. En ese curso destacamos que hoy por hoy una situación de riesgo para muchas empresas ya no es tanto el ente económico, la empresa en sí, sino los socios. ¿Por qué razón? Porque regularmente no se les genera un recurso, hacen préstamos, reciben préstamos y eso deja de alguna manera en cierto estado de riesgo a la persona física. Entonces, continuando con esa situación o esa metodología, me sugirieron, oye, ¿y por qué no hablas de un curso precisamente de cómo ya teniendo el problema hoy por parte del socio, cómo puede inclusive proteger hoy su patrimonio? Y por eso digo que es un poquito la continuación del curso anterior. Bueno, vamos a abrir ese archivo que dice acta de asamblea. Y vean, es una empresa real y espero que sean un poquito discretos en los nombres, en donde me mandan este correo, y nada más para ponerlos en antecedente, el correo me dice, oye José Antonio, ¿qué puedo hacer donde una empresa, persona moral, hace 2 años, y hablo del 2014, esa empresa liquidó a 2 personas, y habla del término liquidación de acciones. En su momento se pusieron de acuerdo e hicieron esa liquidación, y en donde dice, hoy por hoy no se debe nada. Entonces, hoy, a propuesta de lo que es un auditor, me dice, oye, es que aquí hay algo que no está concluido. Entonces, me meto a revisar el acta, ¿de acuerdo? Y en el punto 3, dentro de la orden del día, me dice, se liquidan las acciones de la persona tal y de la persona tal. ¿Me explicó? Entonces, de inicio, yo no puedo entender a qué se refiere con una liquidación, porque en materia de acciones solamente hay 2 conceptos que debemos tener muy, muy presentes. Por un lado, cuando un titular de una acción ya no quiere ser el titular, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enajenar sus acciones. Entonces, en la empresa solamente cambia el titular, pero el número de acciones sigue vigente, ¿de acuerdo? O sea, si tengo 50, van a seguir las 50 acciones. Nada más cambia en lugar de Pedro, es Juan, y ya está ahí. Otro supuesto, ¿no se abre? Otro supuesto es que cuando una persona ya quiere retirarse de la empresa y no quiere enajenar acciones, ¿de acuerdo? Ya está. Ya nada más deja que abra ahorita. Ok, cuando quiere retirarse de la empresa y no las quiere enajenar, hay un concepto que se llama reembolso de acciones. La diferencia entre enajenación de acciones y reembolso de acciones, como ya lo mencionaba, en enajenación no cambia el capital contable, nada más cambia el titular. Y el reembolso de acciones, ahí sí hay una disminución de la parte del capital social, ¿estamos de acuerdo? Porque yo, empresa, le voy a devolver el importe de sus acciones a un concepto, a un valor que se llama reembolso por acción, que es una especie de precio de venta, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, leyendo el acta de manera conjunta, me doy cuenta que uno de los socios, a ver si ubicamos el punto 3 más abajo, si es por favor, más abajito. Leyendo el acta en su conjunto, me doy cuenta que lo que hicieron,
que originalmente llamado liquidación de acciones es simplemente una enajenación de acciones, y es donde ya viene el problema. El punto 3, que está muy chiquito, a ver si lo bajamos un poquito más. Yo te digo. No. Punto primero, punto segundo, bajamos más. Y a ver si lo hacemos un poquito más grande, por favor. Más, yo te digo. Más. Ahí está el punto 3. Creo que ya se pasó. Punto 3. Tantito hacia arriba. Ajá. Ok. Ahí. No se ve muy claro, pero a ver si le alcanzas a leer tú. ¿El punto 3? Ok. Ándele, ya se hizo la luz. Ahí. Dice el texto, punto 3. Manifiestan los señores fulanos de tal que en su deseo de... A ver, tú que lees mejor que yo. Retirarse. No le alcanza. Que es su deseo retirarse de la sociedad. Lo que es aprobado por la Asamblea en forma unánime, que pidiendo la liquidación de sus acciones, liquidación que se efectúa en este momento y se dan por satisfechos de dicha liquidación, sin tener ahora ni posteriormente ninguna reclamación sobre este particular. Okay. Gracias. Vean que está... Ahora sí, ahí ábreme el correo que tenía antes, donde viene. No, el correo es una balanza de comprobación. Entonces, si se dieron cuenta, el punto 3, lo único que están haciendo es que se ponen de acuerdo y liquidan las acciones. Por lo tanto, no dice más nada. Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Y es donde empiezan los problemas, un poquito la reflexión, ¿cuál es? No provocar a la autoridad o no hacer ese tipo de operaciones, porque si no lo dejamos concluido, ¿qué vamos a hacer? El notario le va a dar información al SAT y el SAT, ¿qué va a hacer? Va a venir y me va a revisar. Entonces, en base a esto, ya entrando en materia, lo único que tiene que hacer es definir hoy si hay dictamen por enajenación de acciones, que no hay. Si no hay dictamen por enajenación de acciones, ¿qué se tiene que hacer? En los términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto a la Renta, me dice que cuando se enajenen otros bienes, y dentro de otros bienes, entiéndase bienes muebles como son las acciones, se tiene que retener por lo menos el 20% del precio de venta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, hacer un contrato de enajenación de acciones o venta de acciones, contrato que no hay. Derivado del contrato tenemos que definir cuál es el precio de venta de las acciones. ¿Me explicó? Que como estamos hoy en 2016 y si no hay precio, ¿qué tenemos que hacer? Un avalúo referido al año 2014 para que en ese avalúo se determine un valor de mercado. Es decir, cuánto valían las acciones hoy, ¿de acuerdo? Referidos al 2014. Y sobre ese valor de avalúo le voy a quitar el 20% que tiene que retener el adquirente. ¿De acuerdo? Si yo te compro las acciones a ti, yo te retengo el 20%. Y como estamos en el 2014 y hoy es 2016, eso se tiene que pagar más actualización y recargos. Y eso ya lo sabe la autoridad. Por lo tanto, conclusión de este primer escenario, no hagan cosas, ¿de acuerdo?, en donde pueden dejar abierto alguna posibilidad de riesgo que venga la autoridad y me determine un crédito fiscal. Porque a partir de ahí vienen los problemas. Ahora, otro punto. ¿Ya teníamos abierto el...? No. Ándale, ese y el otro. Hay otro más. ¿No abriste otro? Sí, hablé. Ese si quieres decir algo. Pero hay otro archivo, debe haber otro archivo. O si no, vete a la hoja de... a mi correo. A mi correo. Pone aquí, Elda. Ya está abierto, era uno de Excel. ¿No tienes nada en Excel? No, pero borra ahora. Voy a abrir otro archivo con doble A. Voy a abrir otro archivo donde, a propósito también de un curso que di, yo les comentaba, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Seguro ese archivo ya está abierto. Debe estar en Excel. Entonces voy a compartirles este archivo donde finalmente es una balanza de comprobación y van a ustedes a valorar cuál es el riesgo que pueden correr frente a la revisión que nos puede hacer el SAT. Ya, si quieres. Bueno, ahí está el archivo. Vean,
simplemente vamos a ir jugando. Ahí están las operaciones, primer punto importante que deben de ir checando. Si se dan cuenta, esta balanza de comprobación está fechada con 30 de abril del 2016, que quiere decir que es una balanza actual. Primer punto. Segundo punto, si esta balanza ya se está subiendo a la página del SAT a través de la obligación de la contabilidad electrónica, esta balanza debiera de tener, aparte del número de cuenta, el código agrupador que hoy refiere el SAT en el anexo 24, código que no lo vemos, ¿me explicó? Número 3, yo les dije que de acuerdo a la regla 2816, ustedes pudieran haber subido su balanza de comprobación a nivel mayor, no a nivel mayor y primer nivel, para no provocar a la autoridad y venga y me revise. Bueno, cansadas veces yo les dije que cuando suban su balanza de comprobación, deben de cuidar lo que diga la norma de información financiera. Y dentro de la norma de información financiera, uno de los puntos importantes es el siguiente. Le hice un poquito más chiquito para que se viera, pero bueno, ahorita ahí está. Lo que quiero que destaquen es este tipo de operaciones. Vean, primera crítica constructiva. Estamos en la parte de clientes, y clientes tiene un saldo cualquiera, pero lo que me llama la atención es esto. Vean, y cansadas veces yo les dije, una cuenta de naturaleza deudora no debiera de reflejar saldos en rojo. Y si ustedes se dan cuenta, no son diferencias de pesos, vean, estamos hablando aquí de 10,000 pesos, números cerrados, luego de 87,000, 35,000, 7,000, y así nos vamos, vean, 1,800, 15,000. ¿Eso qué implica? Que esta persona o esta empresa no lleva un buen sistema de control interno. Toda vez que cómo es posible entender que si una cuenta de clientes es un derecho, ahora resulta que el cliente no me debe, que yo le debo. Y si vemos en acreedores diversos, la situación está peor. En acreedores o proveedores, que también tiene este mismo escenario. Ahora, otro detalle. Si seguimos analizando, son críticas constructivas, vean, si seguimos analizando, observen la cuenta del IVA acreditable. Y luego me voy a la cuenta del IVA trasladado. Es más, si me ayudan, porque luego se me puede pasar. Ahí está. Vean, IVA trasladado. Si ustedes se dan cuenta, independientemente de los saldos que más o menos coinciden, el punto que yo les dije cuando vimos la contabilidad electrónica, les dije, cuando ustedes tengan su IVA trasladado, cobrado, y su IVA acreditable pagado, no tienen que dejar abiertas las dos cuentas. Tienen que aplicar un concepto que se llama acreditamiento. ¿Y qué es el acreditamiento? Restar del IVA trasladado el IVA acreditable. De tal suerte que si el IVA acreditable es menor, me va a dar un impuesto a cargo. Y si el IVA acreditable es mayor, me va a dar un saldo a favor. ¿Estamos de acuerdo? Situación que aquí no se está haciendo. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Pónganse un poquito los zapatos del fisco. Si el fisco dice, oye, tu contabilidad me dice que tú tienes un IVA que es a mi favor, fisco, ¿qué va a hacer el fisco? Págame. Cuando realmente no se debe ese impuesto. Ahora, lo más interesante de esto, que si comparamos estos datos con su declaración anual, que por aquí la debo traer, espero que no se haya salido, Pati, no la veo. Ya estaba abierta, ¿no? Ya estaba abierta. Bueno, si lo comparamos con la declaración anual, no coincide. Digo, ya, si no está abierta no hay problema, regrésate donde estaba. Ahora, regresamos con la balanza de comprobación, porque no sé si está abierta o no está abierta. A ver si podemos abrir otra vez la balanza. ¿Dónde estamos? Ahí está, mira. Ahí arriba. Aquí está. Otra vez, porque la declaración no sé qué pasaría. Bueno, seguimos otro punto, vean. Otro punto, hasta ahí déjale. Otro de los puntos, me voy a regresar a las cuentas de activo. En las cuentas de activo, observen que tengo un saldo a favor y nada más los voy a poner en contexto. Ahí está inventado. Bueno, antes de los saldos a favor. Observen esta cuenta que cansadas veces también la hemos platicado. La cuenta de inventarios es de naturaleza deudora. Si observan ustedes, esta persona
o esta empresa solamente tiene saldos anteriores y tiene puros cargos. Como es abril, ¿de acuerdo? Ya debe tener movimientos anteriores. Y como es al cierre de abril, debiera de tener abonos. Debiera de tener abonos. ¿Por qué razón? Porque el artículo 76, que nos habla de las obligaciones de los contribuyentes, y ya hablo de la ley del impuesto a la renta, me dice que debo de llevar el sistema de registro, hablando de inventarios, llamado inventarios perpetuos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando compro inventarios, los cargo, le damos palomita, pero cuando vendo el inventario, sorpresa, se abona y se carga ¿a dónde? Al costo de ventas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la norma de información financiera hoy me dice que cada que tú vendas inventarios, cada mes debes de afectar el costo. ¿Me expliqué? Situación que no se está afectando acá. Ahora, ¿por qué este tipo de comentarios? Porque si hoy por hoy viniera la autoridad, y hay que ser un poquito subjetivo, si viniera la autoridad y me revisara esto, va a decir: tu inventario no lo hago deducible, toda vez que no cumples con la obligación de afectar mes a mes el costo. Y en conclusión, no está debidamente registrado en contabilidad. ¿Y eso qué implica? Que no cumple un requisito de las deducciones y al final del camino, repito, tu inventario no es deducible vía costo. Porque no están afectando el costo, observen. ¿Me expliqué? Ahora, otro detalle. Subimos un poquito más arriba, ya que me ayudas ahí. Más arriba. Más, yo te digo. Más. Donde veas saldos a favor. No, entonces más abajito. Ayúdame donde vean impuestos a favor, despacito. Yo te digo. Despacito. Más, échale. Yo te digo. Más. No, más, yo te digo. Donde vean saldos a favor, ahí se detiene. Más. Después, échale. Echa más. Después de inventarios. Ahí está, vea. Bueno, un poquito más para que se vea. Ahí está. En impuestos a favor, observen un detalle. Tiene un ISR a favor de 210,000. Ahora, una pregunta muy sencilla. ¿De cuándo viene ese saldo a favor? No lo dice. Ahora, yo que estoy muy cerca de esta empresa, les puedo decir con certeza que presentamos declaración complementaria del 2014 y del 2015, en donde reflejamos un saldo a favor arriba de 300,000. ¡Arriba de 300,000! Vean, están papeles. Ahora, un detalle más. Quería enseñarles la declaración, porque si estamos en abril, simplemente partan de un principio que dice: piensa mal y acertarás. Esta persona tiene un coeficiente de utilidad, grande o pequeño, pero al fin y al cabo coeficiente de utilidad. ¿Me explicó? Si yo hago pagos provisionales de ICR, chicos o medianos o grandes, ¿qué asiento contable debo de hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué asiento contable debo de hacer para registrar? Pues aquí está bien, ahorita lo cerramos. Vean, pagos provisionales efectuados con anterioridad. ¿Cuánto dice acá? ¿Y contablemente dónde están registrados? En ningún lado. ¿En ningún lado? Claro, entonces el asiento, ya cerramos ahí, Pati. El asiento contable que se supone que debe de hacer acá es: cada mes cargo a la cuenta de activo circulante llamado pagos anticipados, subcuenta impuestos sobre la renta, gracias, con abono a impuestos sobre la renta por pagar. Y ya que venga el pago, cancelo el ICR por pagar con abono a bancos. ¿Me explicó? Se cancela el pasivo. Aquí observen dónde están los pagos provisionales. Ahora, hay un detalle interesante. Si nos vamos ahora sí a impuestos por pagar, observen impuestos por pagar, después, ahí está. Vean un detalle curiosísimo. Impuestos por pagar, negativo. Y un ejemplo interesante es este, vean, ICR por pagar. Y observen un detalle que está haciendo los cargos. ¿Qué debo entender por eso? Que no hay provisión de impuestos por pagar. No hay provisión, y cada que pagan el impuesto, pensando que sí provisionaron, cargan al ICR por pagar con abono a bancos. Por eso la cuenta está en rojo. No sé si soy claro. ¿Y si se manda gastos directos a bancos? Que eso debiera de ser.
Pues ¿para qué cargas impuestos por pagar? ¿Por qué no lo mandas a pagos provisionales, cuenta de activo con abonabancos? Y vuélate si tú quieres la provisión, pero aquí ni siquiera tienen una pizca de lo que deben de hacer. ¿Sí me explicó? Sale, ¿ibas a preguntar algo? ¿O ibas a comentar algo? Ya se te olvidó. No, es que en la balanza decías que no se identificaba el saldo a favor de ISR. ¿Cómo deberíamos identificarlo? Es una pregunta muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Porque yo y vamos a ver esa cédula más adelante, cuando les dije, cuando ustedes hagan toda la mecánica contable, fiscal, administrativa, de costos y demás en su empresa, hay 5 conceptos que deben de checar. Y les decía, balanza de comprobación, papeles de trabajo, declaraciones informativas y la anual, básicamente son estas. Y les decía en su momento, o les comento en su momento, si yo tengo un saldo a favor en papeles de trabajo, ese saldo a favor debe de estar en la balanza de comprobación y los estados financieros, ¿no es cierto? Si tengo un saldo a cargo, lo mismo. Por lo tanto, una crítica constructiva aquí en saldos a favor, ¿cuál sería? Si tienes un saldo a favor, debes de poner saldo a favor ejercicio 2013, saldo a favor ejercicio 2014, saldo a favor ejercicio 2015, y tienes que identificar el ejercicio donde tú tienes el saldo a favor, ¿no es cierto? Claro, el ejercicio del impuesto, porque yo he visto empresas que no me lo van a creer, tienen saldo a favor de casi $1,000,000 de YETU. Cuando YETU, ¿hasta cuándo se pudo haber aplicado? Hasta el 2013, ¿no es cierto? 2014 ya no hay YETU. Ahora, ¿ese saldo a favor de 2013 yo lo puedo recuperar hoy? Claro, vía compensación, artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. ¿Me expliqué? Esa es una crítica constructiva. Ahora, ¿y por qué este tipo de análisis? Por una razón bien sencilla, porque una forma, utilizando la frase del curso, una forma de evitar problemas con el SAT, empiecen a partir de la contabilidad. Si la contabilidad está bien estructurada, bien depurada, bien establecida, creo que tienen un pequeño inicio muy, muy importante, porque están creando las bases en toda la parte contable y fiscal. Pero si desde la contabilidad partan de un principio básico, si desde la contabilidad, que es lo elemental, están mal, imagínense cómo puede estar lo demás. ¿Me explicó? Por favor. Gracias. Yo también debo de llevar un control del impuesto por pagar, de pagos provisionales ya vimos que sí, pero también del impuesto por pagar que se va generando a medida que yo llevo el control de mis ingresos y mis gastos cada mes, mi costo y todo eso, o sea, mi pago provisional real, podríamos decirlo. Miren, cuando hablamos de normas de información financiera, que esto viene desde el año 2006 para acá, yo les dije, una de las propuestas de crear las normas de información financiera es reglamentar la parte contable, porque hoy por hoy, hasta ese entonces no había una reglamentación obligatoria para lo empresario, para el contador, porque finalmente quien proponía los principios de contabilidad era una propuesta que ninguna ley venía establecido, simplemente era una propuesta del Colegio de Contadores. Bueno, a partir de las normas de información financiera se decía en su momento, las normas tienen que ser flexibles. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes establecer las cuentas que tú quieras para que se adecuen a tu contabilidad, me explicó, a tus necesidades. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes establecer los controles que tú creas necesarios para efectos de identificar cualquier tipo de operación que realices. ¿Me expliqué? Y si eso lo llevas en materia fiscal, pues te va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque yo a propósito he dicho, ya no utilicen cuentas varias, gastos varios. ¿Por qué? Porque eso les va a provocar problemas a futuro. Entonces la idea es, identifica el tipo de operación, que es eso te va a llevar a que tengas varias subcuentas, no hay problema. Eso es en materia financiera. Y en materia fiscal, pues nada más darle al fisco lo que quiere, no más. ¿Me explicó? Pero sí identificarlo. Ahora, otro detalle, vean. Otro detalle curioso, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estoy en el rubro de gastos. Gastos de operación, que hoy no se llaman gastos de operación, se llaman gastos generales, los cuales se dividen en gastos de venta y gastos de administración. Ahora, ¿por qué menciono? Crítica constructiva, insisto. No sé si alcancen a leer qué dice acá. Honorarios a agentes aduanales. ¿Qué dice acá? Gastos aduanales. ¿Y qué dice acá? Impuestos y derechos aduanales. Ahora, la pregunta obligada. ¿Eso debiera de estar en gastos? No, eso debiera de estar en inventarios.
¿No es cierto? La mercancía, los gastos de importación, los agentes aduanales, los impuestos y derechos aduanales. ¿Por qué razón? Porque la norma de información financiera dice que cualquier tipo de erogación, excepto el IVA, se tiene que capitalizar todo excepto el IVA. Y ya que se venda, se carga al costo y se abona al inventario. Por lo tanto, crítica constructiva, esto no debiera de estar acá. ¿Me expliqué? Ahora, otro detalle, observen. En la parte de lo que es, al final, gastos financieros y productos financieros. Otra crítica constructiva, a partir del año 2007 se instaura en la NIP 3, que nos habla del estado de resultados, un concepto que se llama resultado integral de financiamiento. ¿Eso qué implica? Que contablemente estas cuentas ya no debieran de existir, ¿de acuerdo? Así como están acá. Debieran de adecuarse a un concepto que se llama, e insisto, resultado integral de financiamiento. ¿Cómo se integra el resultado integral de financiamiento? Con toda la parte de intereses nacionales, extranjeros, normales, moratorio, a favor y a cargo, y con toda la parte de ganancias y pérdidas en tipo de cambio. Para que me dé, y por eso se llama así, para que me dé un resultado positivo o un resultado negativo. Y así lo recoge precisamente su declaración anual. Si ustedes se dan cuenta, desde el año pasado al menos, ya no habla de gastos y productos financieros, habla del resultado integral de financiamiento. Sí. Es que puede ser de las dos, hizo una buena observación, porque como el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí me expliqué? Ahora, si tú me dices el resultado como tal a nivel mayor, pero si tú me preguntas, ¿los intereses a favor de qué naturaleza son? Acreedora. Los intereses a cargo de qué naturaleza son? Deudora. Ahora, el resultado de deudores con acreedores me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Bien. Ahora, otra crítica constructiva. ¿Qué me dice el anexo 24 en materia de, por ejemplo, de lo que son cuentas de orden? Que hoy, para subir la contabilidad, esta balanza de comprobación debería tener después de esto cuentas de orden. ¿Y qué cuentas de orden debo de manifestar? La CUCA, la CUFIN, la CUFINRE y la UFIN. Por lo menos 4 cuentas, situación que tampoco veo acá. ¿Me explicó? Y desde luego, si tengo pérdidas, pueden ir en cuentas de orden. Entonces, concluyo mi comentario. ¿Mande? Bueno, eso no lo he visto. Bueno, ok. Ahí está, ya, vean que luego, yo he dicho, cuando yo les he platicado, es que luego las balanzas no coinciden. Bueno, pues ahí está un ejemplo. Bueno, dicho eso, vamos a dar inicio formalmente al evento. Ok. Como ya más o menos manejan la mecánica, las preguntas en el momento que surjan serán bienvenidas. Con este tipo de eventos no quiero descubrir ni el hilo negro ni otra cosa parecida, simplemente quiero compartirles mi punto de vista. Bueno, ¿cómo evitar sanciones y pérdida patrimonial? Ese es el tema del curso. Vamos a ver un poquito todo esto. Integración del patrimonio personal y familiar, lo que es un crédito fiscal, y me voy a ir inclusive a Seguro Social, vamos a platicar un poquito del instituto. ¿Cómo se integra? Caducidad y prescripción, que aquí un término interesante es: caducan las facultades de las autoridades y prescriben los derechos del contribuyente. ¿Mande? Ok, es igual, no hay problema. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los dos coinciden en que el término son 5 años. Pero cuando se ejercen las facultades de comprobación por parte de la autoridad, recuerden que los tiempos se interrumpen y al interrumpirse vuelve a contarse el plazo. Por lo tanto, coloquialmente hablando, se ha dicho que un crédito fiscal nunca prescribe, precisamente porque cuando ya está a punto de prescribir, ¿qué hace la autoridad? Viene y te impone un requerimiento, etcétera, etcétera, se interrumpe el plazo y vuelve a contar otros 5 años. ¿Me explicó? Sale. Bueno. Veremos los derechos del contribuyente, artículo 2 de la Ley Federal de Derechos. Veremos algunas garantías individuales que hoy se llaman derechos humanos, se ha modificado la Constitución y una de las principales está en el artículo 1 de la Constitución. Una pregunta un poquito subjetiva. ¿Una persona física tiene derechos humanos? Sí. Ahora, pregunta, ¿una persona moral puede tener derechos humanos? Sí, claro, porque finalmente es una persona. Sale, pregunta ahí, Mego, por favor.